Hola a todos, soy Floki Hola, soy Catelean. y esto es Nerdazos, el podcast ñoño que se supera día a día en su ñoñez, como nosotros. ¿En qué te superaste hoy en tu ñoñez, Niploki? Compré libros en una venta, como una liquidación. Ya. Me compré El Señor de los Anillos. Me compré todo lo que pude agarrar que me interesaba. Ya. Y... ¿qué más? A ver, ¿hice algo que sea ñoño hoy? Aparte de existir. Aparte, ayer me compré me llegó un anillo de linterna verde. Eso es muy ñoño. Ahí está, lo logré. Sí, eso es muy ñoño. ¿Sabéis que yo nunca tengo eventos ñoños que contar, creo? No. Estoy leyendo libros de Star Wars. ¿Eso puede ser ñoño? Eso es muy ñoño. Sí. Me compré uno. Está muy bueno, de hecho, o sea, llevo poquito porque, bueno, tuve que leer el libro del que vamos a hablar hoy. Pero... que también es muy ñoño. Que también es muy ñoño. Pero lo que llevo me gusta. Sí, creo que eso es lo más ñoño que he hecho esta semana. Esta semana, wow. Creo, no sé. Personalmente al menos. Sí. No sé, yo Estoy grabando un podcast de Betty la Fea también. No sé si eso es ñoño. ¿Estás grabando un podcast de Vestido Fea? Sí. Eso también es muy ñoño. Sí, eso es lo otro ñoño que he hecho últimamente. Muy ñoño. Mañana vamos a ir a un restaurante temático de cómics. Sí, de hamburguesas de colores. Eso es muy ñoño. O sea, claro, es que lo que pasa es que son de colores porque son referentes a personajes de cómics. Sí. Batman, Superman, el Joker. Pero son de colores. Es muy bacán eso. Así como tienen los colores de Batman. El pan es negro. El pan es azul en Superman. Cosas. Color burgers. Sí, qué loco. Ojalá estén buenas. Ojalá. Si no, pucha, la idea es hacerle reseña, así que si están malas se van a enterar. ¿Tú le vayas a hacer la reseña? O sea, si nadie más de los que va quiere hacerla, yo le hago la reseña. Ya. Para inaugurar, chicos, vamos a inaugurar nuevas secciones en Comiqueros. Comida. Una va a ser comida. Creo que ya saben, me perdieron, ya no más juegos de mesa, ahora voy a reseñar puro comida. No pusieron lugares, ¿cierto? Así como... Sí, lugares, tiendas. Como reseña, no como categoría, no hubo sugerencias de eso, pero dilo. No sé, yo le pensaba hacer acuerdo ahora a la persona responsable para que cree las categorías. A la persona responsable, al yerco, dilo. Sí, al yerco. Nombrarlo quizás nos puede traer buena suerte. Yerco. Ya. Hoy vamos a tener efemérides. Mira, te voy a ser súper honesta. Este video, en cuanto terminemos de grabar este audio, voy a tener que pasarlo a video. Y cuanto menos cosas tenga, más fácil va a ser para mí. Así que... ¿Rant? Yo no tengo nada de qué quejarme esta semana. Yo tampoco. Ya, démosle entonces con todo fuerte y derecho. Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? Ya. Eso es súper poco ñoño. Bueno. Es súper revolucionario. Ya. Dale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un libro de la autora Ursula K. Le Guin. Que quizás si alguien la conoce, pucha, es triste, pero no, yo por lo menos no la conocía hasta hace poco. Pero si la ubican de algo, quizás la ubiquen de Los Cuentos de Terramar. Es como su obra más conocida, ¿no? Es su obra más conocida. Pero, y esto también es algo que descubrí hace poco, como que Terramar quizás es su obra más conocida, pero yo siento al menos que lo mejor de su obra ha estado por el otro lado, por el lado de la ciencia ficción, no de la fantasía.
Claro, porque los cuentos de Terramar es fantasía, sí, fantasía. Dura. ¿La fantasía se llama eso? Ah, sí. Y yo sí, bueno, el libro que vamos a hablar hoy es como de su otra arista, que es la parte de ciencia ficción, Sí. que es La mano izquierda de la oscuridad. Sí, probablemente hagamos más capítulos sobre Ursula K. Le Guin en el futuro. Pero claro, hoy vamos a hablar específicamente de este libro. Sí. Que tú lo leíste hace poquito y yo lo leí, bueno, esta semana. Yo lo leí por... no sé, noviembre del año pasado. ¿Hace tanto? Creo, la verdad no me acuerdo. Sí, bueno, sí, es probable, es probable. Ya, pero obviamente me lo prestaste tú. Sí, lo que pasa es que Minotauro o Nova Casa, perdón, Nova Casa Editorial, no, Nova, a secas, está reeditando los libros de Ursula K. Le Guin, porque como bien decía Niploki, hasta hace no mucho, si uno conocía, o sea, los libros que se encontraban en librerías, estamos hablando del caso chileno por supuesto, los libros que se encontraban en librerías eran más que nada los cuentos de Terramar. Ya sea una versión que también salió hace relativamente poco, que es como edición de lujo, una grande así, ilustrada, sí, enorme. Ilustrada, sí, o las que tengo yo que son como de bolsillo, que ni siquiera están todos los libros que componen los cuentos de Terramar, porque son muchos. Pero toda la rama de ciencia ficción que tiene Ursula K. Le Guin no estaba, no se encontraba en librería. Y ahora Minotauro y Nova está como ampliando la biblioteca Ursula K. Le Guin, y yo creo que este fue uno de los primeros que sacaron. Y también está, de los que he visto, el nombre del mundo es Bosque, y el que estás leyendo o leíste tú, Los Desposeídos. Lo estoy leyendo y es, al menos la versión que yo tengo acá es de Minotauro Esenciales. Ya, quizás solamente Minotauro está sacando los libros, no me acuerdo bien. Muy bonita la edición, por cierto. Sí, el mío también es, o sea, La mano izquierda de la oscuridad también es de Minotauro, esencial. Están trayendo a varios autores, pero una de las más destacadas es Ursula K. Le Guin, porque, sí, introduzcamos un poquito quizás la imagen de Ursula K. Le Guin. Sí, yo creo. A ver, Ursula K. Le Guin es una de las grandes autoras de la ciencia ficción del siglo XX. Murió en el 2008, creo, y escribió mucho, yo no sé cuántos libros escribió, pero es una de las pocas autoras, por no decir la única autora del siglo XX que se nombraba dentro de este grupo de grandes autores de la ciencia ficción y de la fantasía. Véase Tolkien, véase Asimov, Bradbury, bla bla bla, Frank Herbert, qué sé yo. Ella era como la mujer que se nombraba. Sí. De hecho, hace poco con Niploki estábamos hablando, ¿te acordáis que fue una conversación rápida que tuvimos por WhatsApp? Del tema de que actualmente las autoras se están tomando el mercado editorial en cuanto a fantasía y ciencia ficción. Sí. Es brígido la cantidad, sí, bien digo, la diferencia como de cantidad de libros y de autoras que no solo publican, sino que son las más vendidas a nivel internacional. Tanto autoras de habla hispana como de habla inglesa. Cosas muy bestseller como, no sé, Cazadores de Sombras, a cosas un poco más indie de momento o más desconocidas como, por ejemplo, Gideon la novena, que es uno de los últimos libros que la han marcado. O, no sé, pues Laura Gallego García, qué sé yo. Versus hombres, de verdad que son muchas más mujeres, pero cuando se habla de ciencia ficción y de fantasía se sigue tomando como un territorio masculino. Sí. Y se siguen nombrando, yo le digo, las mismas vacas sagradas de siempre. Tolkien, Rothfuss, ¿cómo se llama este? George Martin y qué sé yo. Sanderson. ¿Y qué pasa? Que Ursula K. Le Guin es muy importante porque Ursula K. Le Guin era una de las pocas o la única que se lograba como meter en ese grupo
en el siglo XX, donde quizás el número de autoras sí era menor, pero no era tan bajo como nosotros a veces pensamos. Pero ella era es como el nombre de autora de ciencia ficción y fantasía institucionalmente aceptado, como por la academia, por decirlo así. Sí, sí. Pero aún así su obra es muy poco conocida, en general, más allá de los cuentos de Terramar. Sí. Y incluso eso, yo ubicaba el nombre de Terramar, pero nunca había leído los libros. Claro. Y quizás muchos lo conocían por la versión de Ghibli, que tampoco es tan vieja. Que tampoco lo había visto. Pero la vi antes de leer los libros. Claro, entonces pasa que como era un nombre que sonaba, yo lo había escuchado nombrar muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de leerla o no había puesto la atención suficiente como para buscar la oportunidad para leer. Y por suerte ahora eso está cambiando y dejó de ser uno de estos nombres repetidos como un salmo, y está siendo más leída ahora. Y pucha que hacía falta, porque de verdad siento que es una mirada súper distinta de la ciencia ficción. De hecho, se le considera ciencia ficción blanda. ¿En serio? Sí, pero voy a explicar por qué. Porque cuando se habla de ciencia ficción dura, se habla de la ciencia ficción cuyos componentes científicos se refieren a las ciencias duras: física, química, biología. Ah, qué putos. En cambio, lo que hace Ursula K. Le Guin, que probablemente lo vamos a desarrollar a medida que hablemos del libro, es centrarse más que nada en la ciencia ficción, las ciencias blandas, las ciencias sociales. Claro. Antropología, sociología, historia. Putos. Entonces se le considera ciencia ficción blanda por eso. Ya, ¿puedo expresar mi descontento? ¿Puedo expresar mi descontento con eso? Porque, entiendo que las ciencias entre las que yo me muevo no son las más exactas, ¿ya? Sí. No es como que pueda medir el impacto social de algo de la misma forma que puedo medir el desplazamiento de una molécula de un lado hacia otro. Pero yo encuentro los libros de Ursula K. Le Guin súper, hiper, mega duros en el sentido académico. Sí, es que yo creo que tú y yo teníamos una concepción de esa dicotomía ciencia ficción dura y blanda, la entendíamos de otra forma. Como la fantasía. Como la ciencia ficción dura era como la ciencia ficción que tenía una base científica, daba lo mismo la ciencia. Exacto. Versus la ciencia ficción blanda, que no tenía ninguna base científica, por ejemplo, no sé, Star Wars. Es bonitos piu-pius, pero... Claro, que uno ve, o sea, la estética que tiene es de ciencia ficción, las ambientaciones que tienen son de ciencia ficción, pero no hay nada que tenga una base científica en Star Wars. No te explican nada, más allá de... Y lo que te explican son cosas inventadas. Un hechicero lo hizo, o un Jedi. Un Jedi en este caso. Pero esa era la dicotomía que yo tenía interiorizada. Sí. Pero, claro, tú cachas que siempre encuentran la forma de minimizarlo. De minimizar, o sea, claro, literalmente están minimizando el aporte de Úrsula solo porque veía la ciencia ficción desde el punto de vista de las ciencias sociales. Eso es lo que yo veo. Claro, o sea, a mí no me parece que la minimice de ninguna manera, pero lo que voy es, claro, como desde la perspectiva de ellos era como ya, en el grupo de genios de la ciencia ficción, donde tenemos a Asimov, a Bradbury, que Bradbury igual se considera ciencia ficción blanda, o más literaria, pero ya, dentro de todo la vamos a aceptar, pero no es ciencia ficción dura, es ciencia ficción blanda, ¿cachai? Como te aceptamos, pero en realidad no eres tan bacán. Qué estupidez. Pero bueno, son cosas que nunca cambian o que van a tardar mucho en cambiar. Y lo otro que yo quedé para recomendar, hay un documental que se llama Los Mundos Fantásticos de Ursula K. Le Guin, que cuando yo lo vi estaba en Amazon Prime, o en Prime Video, siempre cambio el nombre, pero ojalá que siga ahí, no lo comprobé la verdad, pero yo la vi ahí, o si no, probablemente algo que no sea muy difícil de conseguir en internet.
y es como un análisis de la obra y de la vida de Ursula K. Le Guin, y ahí uno se entera que esta tipa primero tenía padres antropólogos o arqueólogos. Wow. Entonces se crió cerca de estas ciencias blandas, de estas ciencias sociales. Ya su padre como que tenía contacto con culturas aborígenes estadounidenses, entonces ella, en ese ambiente ya se crió. Y luego estudió también antropología. Ya. Creo que su esposo también se dedicaba a lo mismo. Entonces, esta tipa no era amateur en ese plano de usar la ciencia, en este caso la antropología, la sociología y qué sé yo, sino que tenía un respaldo universitario. Ya, sí. Era su carrera. Se nota. Confianza. Y se nota mucho. Porque de verdad el nivel de profundidad que tiene Ursula K. Le Guin, yo creo que eso igual se percibe en los cuentos de Terramar, de otra forma, desde la imaginación. Pero acá en La mano izquierda de la oscuridad yo estaba así como, bueno, es demasiado seca, demasiado. Así que para que cuando la lean, o si es que la han leído y no sabían este dato biográfico, claro, así se explica que Ursula K. Le Guin escribiera así. Uh-huh. Lo llamen blando, duro, como quieran, pero que la tipa era seca. Sí. Ahora eso me hace preguntarme algo. Quizá nos estamos desviando mucho, pero bueno, ambos venimos dentro de todo de carreras humanistas. ¿Ya? Yo soy psicólogo, tú estudiaste historia, entre otras cosas. ¿Tú crees que es necesario tener un trasfondo en este tipo de materias o estudios para apreciar o entender lo que está escribiendo Úrsula? Que sea excluyente no creo. Pero cuando uno tiene cierta base, igual percibe cosas que quizás a otra persona que no tenga conocimiento de sociología o de antropología o de historia o de psicología en tu caso, por ejemplo, quizás se le pueden pasar un poco... La más blanda de las ciencias blandas. Claro, que de hecho algunos le dicen pseudociencia. Sí, a la historia también, así que... ¿A historia? Sí. Chuta, yo... No es por despreciar mi carrera, pero yo siento que mi psicología es la más pseudociencia de todas las ciencias que hay hasta ahora. Está en un estado de protociencia, creo. Sí, pero bueno, el tema es que quizás a la gente que no tenga estos conocimientos, ya sea a nivel universitario o que más o menos conozca las áreas, se le pueden pasar un poco como por debajo. Pero igual quiero dejar súper claro esto. El hecho que estemos diciendo que Ursula K. Le Guin tenía una carrera de antropología y qué sé yo, y que meta todos estos temas en su libro, no quiere decir que sea difícil de leer, para nada. Y es una de las cosas que a mí más aprecio de Ursula K. Le Guin. Como que no es, si bien no la considero una literatura liviana, para nada, tampoco la considero una literatura críptica. O que solamente gente así como con carrera universitaria la puede entender. No se hagan esa imagen, para nada, de verdad que no. Así que yo creo que cuando uno conoce estas áreas, quizás lo aprecia, no, como que lo valora más que sí, reconocerlo o distinguirlo, sino que lo valora más, pero no lo considero excluyente. Ahí diferimos un poco porque ya, si bien no creo que sea excluyente tener la base para apreciarlo al máximo, yo siento que igual una persona que no tenga al menos un conocimiento básico o un aprecio básico de este tipo de temas, igual puede echarse para atrás con los libros al menos lo de ciencia ficción. Sí. Porque a mí, por ejemplo, me pasó con el libro de hoy, con La mano izquierda de la oscuridad, que por las primeras, no sé, 50 páginas, igual tuve que empujar para leerlo. Ya, como que no te engancha al tiro. Es que empieza como muy en el medio y muy académicamente. Claro.
Que, bueno, también supongo que es la intención, que te mete muy de lleno de en una cultura totalmente ajena. Sí. Entonces, igual hay como un choque de no comprensión que hay que superar para poder seguir leyendo, digamos. Y en Yo el que... creo que sí, dale, perdón. No, iba a decir que en el que estoy leyendo ahora, Los Desposeídos, me pasa menos, pero igual pasa también. Tardé mucho menos en engancharme. Ya desde el principio había cosas que me engancharon. Pero también va a un nivel tan profundo en las diferencias sociales entre dos culturas diferentes que alguna persona también lo puede echar para atrás. Aunque yo creo que en la mano izquierda es más notorio. Yo creo que igual va más que en los conocimientos previos que tenga la persona que se acerque a este libro, también va en la cantidad de lecturas que tenga en el cuerpo y los tipos de ciencia ficción. Evidentemente, si alguien llega a Ursula K. Le Guin a leer su libro de ciencia ficción, o sea, no puedo hablar por todos, a leer La mano izquierda de la oscuridad, esperando encontrarse una ciencia ficción tipo space opera, no, le va a ir mal. Y tampoco espera necesariamente una ciencia ficción parecida ni a Asimov, ni a Bradbury, quizá a Asimov un poquito en Fundación, al principio, cuando habla de la psicohistoria y todas estas cosas, como el tono un poco que tiene, pero yo siento eso, yo siento que depende más del bagaje de lecturas que tenga la persona, si continúa o no. Y también hay lectores que son como muy, no, voy a terminar el libro aunque me cueste mucho, y otros que onda, no me enganché en el primer capítulo y chao. Pero sí, yo siento eso. Pero tienes razón en que son libros, o sea, no complicados, sino que son libros que requieren un poquito más de inversión, como de un poco más de... No es una lectura liviana. Ya, no, sí, sí. Ponerle un poco más de enjundia. De hecho, imagínate cómo lo tengo de subrayado el libro. Hasta, ¿sabéis que hay algo que no hago? Que es usar post-it, estas banderitas, ¿sí? En las novelas. Los post-it para los libros de no ficción, biografías, ensayos. Las novelas nunca lo hago. Y con esta lo hice. Por eso, porque a veces como que igual se siente como estar leyendo otra cosa, ¿cachai? Estar leyendo como un manual de sociología, ¿cachai? No un manual de sociología, pero es como estar leyendo un libro sobre una cultura, como si estuviera leyendo, no sé... Es un libro académico casi. Claro, un libro ensayístico sobre, no sé, los Selknam, ¿cachai? Sí. Una cosa así. O los mapuches, una cosa así. Pero al menos yo lo disfruto mucho, ese tipo de lectura, me encanta. Pero para que la gente que quizás no sabe muy bien dónde se está metiendo, hay que avisarle eso, porque a veces Ursula K. Le Guin deja muy de lado la narrativa, la historia, para centrarse en estos temas más de sociología, de antropología. Pero igual hay una historia. ¿De qué se trata La mano izquierda de la oscuridad? Ya, La mano izquierda de la oscuridad trata de un embajador, podríamos llamarlo. Sí. Un enviado. Un enviado, sí, él se llama a sí mismo enviado. Es como un primer acercamiento entre una cultura y una organización mayor, como una especie de Naciones Unidas, pero galáctica, ¿ya? Que juzgan que esta sociedad está preparada para integrarse a sus filas, que es principalmente como una especie de intercambio no solo comercial, el énfasis no está en lo comercial, sino en un intercambio cultural, ¿ya? De conocimientos, de ese tipo de cosas. Entonces, lo que les ofrecen, bueno, este enviado lo que ofrece es integrarse a este grupo, a esta organización. A cambio no les piden nada, lo único que les piden es como seguir como las directrices básicas, lo mismo que seguir los derechos humanos, pongámosle. Y a cambio ellos les dan el acceso a otras culturas, al viaje interestelar, al intercambio libre de información, digamos.
Y este enviado encuentra la resistencia de, por un lado, que la cultura es muy diferente a la suya propia o a otras que ha experimentado dentro de la organización, que es, lo decimos, ¿no? Sí, dale. Ya que acá los seres de esta raza son básicamente asexuales / bisexuales. Andróginos. Sí, porque tienen no tienen sexo hasta que pasan por un periodo de celo, podría llamarse, en el que manifiestan un sexo según una relación como de dominancia entre la pareja. Uno adopta como el sexo femenino más receptivo y otro el masculino más dominante, entre comillas. Y la sociedad entonces es muy diferente porque no tiene el sesgo de género. Sí. Tienen otro tipo de dinámicas. Claro, vamos por parte para ir desarrollando esos temas, porque cuando estabais contando la historia, así como la base, esto de se llama Genli Ai, el enviado, el protagonista, podríamos decir, aunque en realidad son dos protagonistas. O sea, contado así, se parece a muchas historias de ciencia ficción, en el sentido de hay una federación interestelar, ¿cierto? O de una confederación de planetas unidos por algo, por vínculos comerciales, qué sé yo, culturales, y hay un planeta que que queremos adherir a esto, o que se quiere adherir a esto. En este caso, enviamos a alguien para convencerlos de que se metan al ecumen, ¿cierto? Que sean parte de esta unión ecuménica, como le llaman ellos. Pero la cuestión acá está en cómo lo desarrollan. Porque acá no hay naves, no hay batallas, la federación es como, o sea, se habla mucho del tema, pero es una idea, o sea, es como lo que viene a traer este enviado, él viene solo, que es algo que de hecho durante la novela le preguntan, ¿por qué te envían solo? No, es que un enviado es como un mensajero, 2 enviados son invasores. Sí. Entonces, ya como lo desarrolla es totalmente nuevo. Como yo nunca había leído o visto una historia de ciencia ficción así. Pero la base es similar a muchas otras historias de ciencia ficción. Y ahí es donde uno nota el tema de la importancia que ella le da a todo lo sociológico y lo antropológico. De cómo este enviado intenta comprender a esta sociedad. De hecho, los Gedenianos, porque el planeta se llama Geden, al que él llega, son humanos, pero son como una mutación de los humanos. Entonces, en la base son iguales, o sea, él también es humano. O sea, yo lo llamaría humanoide. Claro, bueno, ellos le llaman humano, Jain humanos, y son una mutación. Y ahí está el choque cultural, y es totalmente un choque cultural, no tiene ningún tipo de otro, bueno, tienen como rencillas políticas, qué sé yo, y problemas y todo, pero todo se centra en eso, en este tipo intentando comprender que para él el mundo, la gente se divide en hombres y mujeres, y de hecho hay un momento en que él conversa con el otro protagonista de la historia, que es Straven, y le dice, o sea, como debe ser una de las cosas más esenciales de la existencia el nacer hombre o mujer, pero se encuentra en este planeta donde ya no existe eso, no existe esa dicotomía, esa dualidad. Y cómo te va explicando la manera en que eso repercute en la sociedad, en el planeta. De hecho, yo encontré genial cuando dice como que estos tipos no conocían la guerra, solamente porque no tenían esta dualidad hombre-mujer. Y cuando te lo explica Úrsula K. Le Guin, tiene sentido como te lo explica. Entonces, eso yo lo encontré genial. Y claro, cuando te explican mejor el tema del Kemer, que es como su época de celo, lo que significa que ellos sean andróginos, esto de que son, de hecho hay una parte que dice, no son neutros, son potencialmente hombres y mujeres. Sí. No sé cómo le diríamos ahora, ¿no binario? Yo lo llamaría no binario. Claro, no binario, pero también
cómo él intenta adaptarlo así. De hecho, uno siente que el protagonista ahí siempre está catalogando a los personajes de hombres o mujeres, inconscientemente, ya sea por los rasgos que tienen, por las actitudes que tienen. De hecho, como él de repente dice, no, es que el ambiente era como muy femenino, o tal personaje tiene actitudes como viriles, porque a él obviamente le cuesta. Sí. Le cuesta mucho quitarse esa forma estructural de ver el mundo y de adaptarlo a este otro planeta que es totalmente distinto en ese sentido. Y yo creo que esa relación estructura toda la novela. Sí. Y sobre todo la relación que tienen los dos protagonistas, Ai y Straven. Y bueno, el otro protagonista, como tú dijiste, es Straven, que es un nativo del planeta. Sí. Que como que su misión dentro de todo, o sea, su misión principal es ayudar a que Genry tenga éxito. Sí. Solo que su manera de hacerlo es desde la mirada de su propia cultura, entonces muchas veces es malinterpretado por Genry. Sí, sí, que tienen como, que al principio alega mucho por esto, que tienen como una forma oscura de expresarse, como que no son directos. Sí, más allá de eso, yo creo que el tema es que igual es como una muy muy buena representación de lo que es un estudio cultural verdadero, que es el tema de la dificultad de sacarse los prejuicios y los modelos que uno trae desde su propia cultura cuando se mete dentro de una cultura ajena para tratar de no solo investigar, sino de establecer relaciones, ¿ya? Como que a uno lo violenta mucho que las visiones del mundo que uno tiene no sean reconocidas, no sean las mismas en otra cultura, y es algo que Henry igual como que se da cuenta más al final, que el éxito de su misión o el no éxito de su misión no tiene solo que ver con que la cultura de ellos es diferente, sino que él no se ha tratado o no se ha verdaderamente adaptado a la cultura como debería haberlo hecho. Claro, como que, por decirlo de manera simple, no les habló en su idioma. Exacto, como que él replicó el mismo modelo que había usado en otros planetas, pero que no tenían una variación, una diferenciación tan marcada como este. Sí, de hecho leer el libro es como ver esos documentales donde un occidental va a, por ejemplo, obviamente el planeta de Geden no lo visualicen como algo primitivo, pero es como cuando un occidental va a una zona poco explorada y trata de entender o traduce a la mirada occidental lo que ve en una tribu, en un pueblo, lo que sea, pero en clave ciencia ficción. Y ahí está lo genial, porque sobre todo yo creo en leerlo ahora, donde, como por decirlo de cierta manera, lo no explorado para nosotros, la sociedad actual, es el espacio, los posibles otros planetas. Entonces lo que leemos en La Manisquera de la Oscuridad es súper posible, no ahora, porque no hemos llegado a otros planetas, o no hemos tenido contacto con otras especies, pero en un futuro podría ser. Entonces tú, mientras lees, tú sientes también esa extrañeza. Y probablemente cuando ella publicó el libro, no hay que olvidar que este libro es del 65. Sí. O sea, desde el año pasado. Debió ser aún más raro, porque ya, por ejemplo, para nosotros conceptos como lo no binario lo vemos. Pero imagínate en el año 65. De hecho, hay algo súper importante dentro del libro, y es que lo neutro se sigue expresando con el pronombre masculino. Sí. Y hay un momento en que lo explican, porque dicen como el pronombre masculino, aparte de denotar el género masculino, es como lo neutro, es como cuando tú hablas de Dios, como este ser trascendente y superior, por decirlo así. Y por eso se ocupa en una forma neutral. Dice como el masculino es más neutral que el femenino. Pero de hecho yo cuando vi el documental hablaban de este libro y de las repercusiones que tuvo, y Ursula K. Le Guin fue muy criticada por las feministas,
de la época por esto, por haber preferido de todas maneras el masculino en una sociedad donde se supone que no es ni masculina ni femenina. Más es como la única en realidad queja que tuve del libro. Y también lo mencioné cuando hice la reseña. En Instagram no hice una reseña en Comiquero. Pero es como proviniendo de un idioma que tiene género neutral. ¿Por qué usó el masculino? Yo entiendo que en esa época no existía como existe ahora, o no se le da la importancia, no ha sido tema el tema del género neutral en el uso del idioma, pero en el inglés existen los pronombres neutrales. Sí. Y antiguamente se usaban más comúnmente de lo que se usan ahora. Entonces yo encuentro que igual tuvo como una oportunidad perfecta para usarlos, pero no lo hizo. Y no sé si en el documental que viste ofrecen alguna explicación al respecto, pero... No me acuerdo. Me acuerdo de eso, de la crítica que recibió por el tema, pero no me acuerdo su respuesta. Igual, o sea, me acuerdo como una parte que era como, no importa lo que hagas, como nunca va a ser suficiente. Sí. Pero sí, es verdad que claro, el inglés sobre todo es un lenguaje que puede ser muy neutro, o sea, perdón, no un lenguaje, un idioma, que puede ser muy neutro. Pero claro, el tema ya, una cosa es como ya lo haya escrito en su idioma original, pero por ejemplo en la actualidad, yo igual me preguntaba mientras leía el libro, ¿no habrá pensado nadie en hacer una traducción al lenguaje inclusivo? Sí, es una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto? Es el libro perfecto para hacerlo. Sí, pero es que al mismo tiempo la autora lo explicó, o sea, le dio una razón. ¿Cómo se dice en español addresses? Lo referencia dentro del mismo libro, entonces tendrías que igual eliminar una parte del libro. Claro. E ir contra en contra de la voluntad del autor, pero al mismo tiempo lo haría más, no sé, la palabra no es inclusivo, pero lo haría más convincente, verídico, considerando los cambios que ha habido en la sociedad. Preciso, exacto. Sí. Exacto. Pero bueno. Es un tema complicado. Sí. Yo creo que como tomando incluso la misma frase que creo que algo así había dicho Ursula K. Le Guin, esto de no importa lo que hagan, nunca va a ser suficiente. Yo creo que claro, es como, pero igual siento que si bien está ese tema del idioma inglés, igual lo estamos viendo muy desde la perspectiva actual. Sí. Tú y yo ya inmersos en una sociedad donde se habla, se usa, se discute sobre el lenguaje inclusivo. Por lo menos en nuestro idioma, y en los idiomas que tienen muy marcado el género, pero igual aquí tengo que como partir una lanza por Ursula K. Le Guin. No hay que olvidar la época en que fue escrito el libro. Sí. Y aunque tenga ese tema del lenguaje, de los pronombres, yo igual siento que, o sea, los ovarios de esta mujer para escribir esto en la época en que lo escribió, aparte de la habilidad para hacerlo y toda la cuestión, o sea, un altar. Le hago un altar. Porque yo creo que, no sé si alguien tiene ahora los cojones para hacer algo así. Incluso con el respaldo, podríamos decir, histórico o contextual que se tiene ahora. O sea, yo he leído libros también con lenguaje inclusivo, pero hasta el momento he leído solo libros como que se refieran a un personaje que es no binario, ¿cachai? Sí. Pero abordar una cultura completa, una especie completa no binaria, lo encuentro increíble, más pensando en que lo hizo en los años 60. Sí. ¿Cachai? Y claro que es, también me gusta mucho ese tema, que ahí quizás podemos entrar a discutir el equilibrio entre el ensayo sociológico o antropológico versus la historia.
¿Cómo sientes tú que estuvo ese equilibrio? ¿Está el equilibrio? ¿Está más dado para el otro? Yo creo que está equilibrado, pero al inicio es más ensayo que historia. Sí. Y como que a partir de la mitad y hacia el final es más historia que ensayo. Sí. Sí. Siento que está balanceado, pero al mismo tiempo no lo está. No sé si me explico. Sí, o sea, en el producto total está Sí. balanceado, pero Sí. hay momentos de la lectura donde se siente muy tirado para un lado. Sí, especialmente en los momentos, que esto lo encontré muy interesante, en los momentos en los que a la narración se intercalaban historias de la cultura, Sí, porque leyendas. Sí, las historias de un pueblo son un vehículo de su cultura. Entonces encuentro una muy buena idea incluir dentro de la historia para comprender mejor el contexto, para comprender mejor el tipo de sociedad en la que está desarrollándose la historia, que pongan historias en cierto sentido mitológicas o historias, leyendas del pueblo como para transmitir el mensaje. Y a mí me quedó más claro después de haber leído esas historias el tipo de lugar en el que está desarrollándose la historia que si no hubieran estado. sí, a mí, claro, el tema de cómo entrega la información Úrsula también es... Úrsula, mi amiga Úrsula. Igual es súper interesante porque no se apresura en entregar la información. La entrega cuando ella considera que es necesario entregarla. Y por un lado, eso puede ser un poco frustrante para el lector que viene llegando porque te mete conceptos que no te explica de inmediato, pero también lo encuentro súper realista. Yo a veces siento que la forma en que los autores entregamos la información se vuelve un poco artificiosa. Sí. Porque hasta qué punto alguien que está inmerso en una sociedad donde maneja conceptos o ideas que para él son naturales, te va a andar explicando por la vida todo. Eso no pasa. ¿Cachai? Pero claro, de nuevo, desde la mirada del lector a veces es un poco frustrante. Por ejemplo, a mí me pasó con la palabra Sigfredor, que te la dicen varias veces y como en el último tercio o Sí. más del libro, recién te explican un poco lo que significa. Sí. Tú le podéis sacar alguna idea como contextual de lo que puede llegar a significarse, pero no es como el Kemer, por ejemplo, que llega un punto, ya te lo nombran y no sé, como en la página 80, por decirte algo, o menos, te explican así todo el proceso del Kemer. Sí. Y ya. Y de ahí para adelante como que te manejáis con el Kemer, el Kemerante y toda la cuestión. Y a veces se demora un poco más, a veces lo hace más pronto, pero igual, por un lado, siento que está bien. ¿Cachai? Está bien también, no solamente que todo sea tan manual, que a veces la información te la entregue, como decís tú, una historia que se intercala con la narración, que a veces te la entregue un personaje porque Gimli le preguntó, en fin, como que es súper variado en ese sentido. Igual hace que la lectura, de nuevo, no sea liviana, pero tampoco sea tortuosa. Porque cuando te meten así como el ladrillo de información, igual es pesado. Sí. Y ella no lo hace. Pareciera que sí, pero no. Pero sí es cierto que al principio se siente más manual de sociología que una novela. Sí. Y en cierto sentido, dentro de todo, si bien me costó la primera parte, la más antropológica, y después con la parte de historia fluyó más, igual como que ahora pensándolo en perspectiva con el tiempo, como que disfruté un poco más la parte antropológica que la historia. Sí, es que a mí me pasó con la historia como que me interesaban más los personajes que la historia. Sí. Lo que más me interesó fueron los personajes, y porque los personajes eran la forma en que tiene Úrsula K. Le Guin de mostrarnos este choque cultural. Porque también lo que más me interesó fue el tema de esta otra cultura, ¿cierto? De Geden, todo lo que implica. Pero la trama la encuentro súper simple. Sí. Como que, de hecho, son pocos los acontecimientos. La novela tiene como 330 páginas. Sí. Pero yo te digo los acontecimientos que hay, los hitos, son súper pocos. Sí.
Pero claro, está como aderezado con todo esto al principio, con el tema de enseñarnos esta otra cultura, esta otra especie, todo lo que implica. Y en la segunda luego, mitad ya más desarrollo de personaje. Y la relación de Genly y Straven. Sí. Eso también me complicó, que esto, bueno, los que han leído mucho de los novelistas rusos, se les va a hacer un poco más fácil, porque los personajes, los gedenianos, tienen muchos nombres, muchos. Es como que el primer nombre, que el nombre de la familia, que el nombre de... O sea, por ejemplo, Straven, yo lo conocí toda la novela por Straven, y de repente Genly le dice como, ya, ¿y cómo te digo? No, dime Har. Y después le empieza a decir como, no me acuerdo el otro nombre, Dramer, algo así. Tiene muchos nombres. Pero igual queda claro. O sea, tampoco es tan difícil entrar en eso. Lo que encuentro que hace súper bien es el tema del cambio narrador. Como que no se hace para nada difícil, como, ya este capítulo lo narra Straven, este otro lo narra Genly. Sí. Y no te anuncia, a mí me carga esta cuestión que puso tan de moda George Martin, que él lo hace bien, pero la gente que le copia no lo hace bien. Que de anunciar quién te va a narrar o desde qué perspectiva vas a narrar el capítulo. Me carga mucho. Y acá no lo hace. Pero te queda súper claro, así como que tú empezás primera línea, ya, listo. No necesito nada más. No sé, es que la tipa es seca. Muy seca. Ya. ¿Algo que nos haya faltado tocar o mencionar? Lo que yo siento que quizás me faltó un poco más es el tema de la ambientación física. Quizás cuando ellos viajan por estos terrenos muy helados, porque a todo esto el planeta es como, de hecho le llaman invierno, porque hace mucho frío siempre. Y hay una parte donde ellos como que más encima recorren un lugar al hielo, le llaman. Vamos camino al hielo. Ahí ya siento que es como más, hay más descripciones. Pero sobre todo cuando están en ciudades, me cuesta un poco imaginar bien cómo es esa sociedad en términos de estética, podríamos decir. Ella describe, pero de repente tenía como choques, como que en mi cabeza de repente lo imaginaba como más arcaicos, y de repente me hablaban como de vehículos motorizados. Sí, de las motos de nieve. Claro, entonces como que habían de repente como cortocircuitos que me hacían la ambientación. Pero también lo veo como otra muestra de que el lugar es extraño. No sé si extraño. Su desarrollo fue distinto al planeta del que viene Genly, o de las típicas ambientaciones de ciencia ficción que conocemos. Pero quizá eso, la primera mitad de la novela me faltó un poco. Como que me hablaban mucho de la sociedad. Sí, como que te lo presentaban como una sociedad muy colonial, quizá. Claro, como que había monarquía. Sí. Y de repente te describían la ropa y tú era como... no sé. Y se iba a un monasterio. Claro, y de repente era como... y tomamos... y me subieron a un camión. Y yo así, ¿qué? ¿Qué? ¿Hay camiones? Sí, así como, esto no es un carruaje. Pero sí, igual uno se va acostumbrando, pero al principio me generaba esos choques. Sí. Pero eso. Me encuentro un muy buen libro, la verdad. Sí, a mí me gustó bastante. De hecho está... No, dale. No, de hecho digo así, como que está en mi lista para comprar en un momento. Porque, sorry, yo entiendo que tú tienes hartos libros y el trato es que tú me prestas libros y yo te presto juegos y yo compro los juegos y eso, pero soy un acumulador de mierda, me gusta tener las cosas. Soy un puto capitalista. Yo soy igual. De hecho, yo pido pocos libros prestados por lo mismo.
porque de hecho si me van a gustar prefiero tenerlos. Sí. Pero como tampoco uno caga plata, igual sí hay que aprovechar la oportunidad cuando te prestan los libros. Sí. Pero, lo que te iba a preguntar, ¿crees tú que es un buen libro para empezar a leer a Úrsula K. Le Guin? No, yo diría que los mejores libros para empezar a leer a Úrsula K. Le Guin son los de Terramar. Ya, pero si alguien dice, ¿sabéis qué? Yo quiero leer la ciencia ficción de Úrsula K. Le Guin. Les diría que igual el que estoy leyendo ahora, Los Desposeídos, es probablemente un mejor punto de inicio. Ya. Yo voy a leer ese libro pronto, así que quizás le hagamos un capítulo especial. ¿Así? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Tú me lo vas a prestar? Sí, te lo voy a prestar. Pucha, yo tampoco, no sé si le diría a una persona así, empieza por acá, la verdad. A menos que sea alguien como que de verdad tiene como harta lectura de ciencia ficción encima. Mira, yo te lo pongo así. Yo recomiendo más Los Desposeídos por el simple hecho de que la crítica antropológica que hace Le Guin en el libro en la mano izquierda es sobre género y sexo. Y la que hacen Los Desposeídos es sobre capitalismo y comunismo. Y yo creo que uno puede intelectualizar o comprender más una diferenciación de modelos económicos que conceptualizar una sociedad sin diferencia de género. Es como más fácil de abordar en términos conceptuales, yo creo. Sí. Pero claro, a la gente que le gusta la ciencia ficción o los géneros fantásticos en general, o sea, y que no ha leído a Úrsula K. Le Guin, tiene que hacerlo así como tarde o temprano, ya sea por donde empiece. Y yo siento que La mano izquierda de la oscuridad es un libro súper como necesario, sobre todo ahora. Como que me pongo de nuevo en la situación de haber leído este libro cuando salió y sentirlo súper extraño en lo que estaba planteando, y siento que incluso ahora que ya estamos más acostumbrados al tema de lo no binario y vamos avanzando poco a poco en ese aspecto, aún así nos puede igual ayudar como a entender sobre todo eso, como la tendencia a igual clasificar en este caso a los individuos en hombres y mujeres, a pesar de que en este caso era una especie ¿cómo se llama? Bueno, le dicen andrógina o bisexual. No, miento, andrógina. Entonces igual nos puede ayudar en eso. Bueno, yo al menos tanto cuando leí los cuentos de Terramar como ahora que leí es como necesito leer todo de esta mujer. Todo, así como saquen todos los libros que tiene. De hecho, bueno, ahora voy a ir por Los Desposeídos. Tengo también el segundo tomo de los cuentos de Terramar ahí pendiente hace tiempo. Ah, cierto, tú no lo has leído. No, y quiero leer El nombre del Mondus Bosque. Encuentro tan bueno ese título. Y me tinca que se va a ir más por la ecología. Sí. Creo. Sí, probablemente es como un tema que no ha abordado. Y hasta ahora, en lo que he notado de su libro de ciencia ficción, como que siempre tiene un gran tema que aborda. Claro, un macro tema. Sí. Eso, pues. Eso. ¿Pasamos a las recomendaciones? Sí. No sé qué recomendar, aparte de Úrsula K. Le Guin. Ya, yo tengo una recomendación que igual creo que en algún momento lo mencioné, pero igual, si no, lo repito, igual da lo mismo. Hay un manga que me hizo pensar mucho en La mano izquierda de la oscuridad que se llama Heterogenia Lingüístico. ¿Ya?
Es un manga sobre un lingüista que está haciendo como un estudio antropológico en un mundo de fantasía. Ya. Entonces, Qué bacán. sí, es súper, súper, súper técnico en algunas partes, pero al mismo tiempo sigue siendo un mundo de fantasía. Entonces, el tipo hace un estudio de lenguajes de diferentes especies. Por ejemplo, lamias, que son como serpientes que tienen un lenguaje no verbal. Ya. Que su lenguaje se basa en movimientos de manos, por ejemplo. Ya. Tiene también el estudio de arpías, que también tiene un lenguaje no verbal, pero el movimiento es por movimiento de cabeza y gestos. También estudia como licántropos, estudia también hombres lagarto, krakens incluso. Pero todo, digamos, como desde un punto de vista no solo lingüístico, sino también antropológico, por las diferencias físicas, cómo van causando cosas, diferencias de género también, diferencias de conceptos sociales, digamos. Y hay algunas partes en las que me llega a resultar incluso denso en el tema técnico, pero esa es la clase de fantasía que más me gusta, la fantasía que es dura y que aborda las cosas desde un punto de vista más realista. Encuentro que lo hace más interesante. Entonces se llama Heterogenia Lingüístico y esa es mi recomendación. Está buena la recomendación, me lo anoto. Ya, yo voy a recomendar el documental de Ursula K. Le Guin, que se llama Words of Ursula K. Le Guin, Mundos de Ursula K. Le Guin. No puedo verificar en este mismo momento si sigue en Prime Video, pero así se llama. Y es súper bueno por eso, porque analiza tanto la historia, o sea, la biografía, como la obra. Y también quería leer, antes de que termináramos el capítulo, una breve frase de Ursula K. Le Guin, que de hecho la compartió Catartes Ediciones esta semana. No, perdón, Astartea Ediciones, se me olvida que ya no son lo mismo. Sí, que Astartea Ediciones, bueno, para las autoras que estén escuchando esto, abrió una convocatoria de una antología de ciencia ficción solamente para autoras. Y esta semana la promocionó como con una frase de Ursula K. Le Guin, que dice: la ciencia ficción no es algo menor, y no es solo ni especialmente la Enterprise, Star Wars o las tropas del espacio. Significa experimentar con la imaginación, responder preguntas que no tienen respuesta. Implica cosas muy profundas, que cada viaje es irreversible. Yo encuentro que como esa mirada que tiene Ursula K. Le Guin de ficción es súper potente y se nota en su obra, como que no es una frase vacía, sí. Cuando uno la lee. Así que eso, pues. No sé de qué vamos a hablar el próximo mes. O sea, el próximo mes. El próximo sábado. Algo se nos va a ocurrir. Pero lo más seguro es que va a ser algo muy, muy, muy ñoño. Como todo. Como todo lo que hacemos. Y bueno, eso ha sido todo en el episodio de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.